Bienvenidos a la clase de Introducción al estado ácido-base del módulo de Fisiología Renal. Mi nombre es Jorge Potito, soy médico especialista en terapia intensiva, jefe de trabajos prácticos de Fisiología de la UBA. Cuando hablamos de las funciones del riñón, una de las funciones en las que participa el sistema renal es en lo que es el equilibrio ácido-base. Cuando estudiamos el estudio del ácido-base, es decir, la introducción al estado ácido-base, tenemos un enfoque, ¿sí?, para cómo estudiar lo que es el enfoque tradicional, en donde desde el enfoque tradicional los cambios de la concentración de protones son la causa de los trastornos ácido-base. Estos protones del medio provienen de la disociación de los ácidos, y como esta concentración de protones es una variable muy pequeña que está en nanoequivalentes, lo que utilizamos, sí, por esta unidad muy pequeña es el pH, que es decir, es el menos logaritmo de la concentración de protones. Entender cómo se regula el equilibrio ácido-base es entender cómo se regula esta variable que son los hidrogeniones. Como nosotros, cuando pedimos un laboratorio, es decir, unos gases en sangre arterial, lo que nos van a informar es el pH, que es el menos logaritmo de la concentración de protones, es porque los hidrogeniones son muy difíciles de medir porque son una variable muy pequeñas que, como bien ven ahí, se expresan en nanoequivalentes, de 16 a 160 nanoequivalentes por litros. Ahí tienen la conversión de mini equivalentes a nanoequivalentes, ¿sí?, para que vean que es una variable muy pequeña. La concentración plasmática de protones es mantenida en límites muy estrechos, como ya habíamos mencionado, de 16 a 160 nanoequivalentes. Pequeñas variaciones producen importantes efectos en la función de estos sistemas enzimáticos celulares. Entonces, desde este enfoque tradicional, entender cómo se regula el equilibrio ácido-base es entender cómo se regula esta variable. El pH es una transformación logarítmica de esta variable tan pequeña en un número más práctico. En el enfoque tradicional, los cambios en la concentración de protones son la causa de los trastornos ácido-base, y los protones del medio provienen de esta disociación de los ácidos. Brewster y Lori definieron un ácido como toda sustancia que en solución es capaz de ceder protones al medio. Entonces, un ácido se define como una sustancia que en solución desprende protones, mientras que una base es una sustancia que en solución desprende iones oxidrilos. Es decir, base es aquella que capta o recibe protones. La acidez de una solución está determinada por la cantidad de protones liberados al medio por los ácidos. Como bien se ve, si tenemos un ácido y tenemos su base conjugada, es decir, la disociación de un ácido deriva en un anión llamado base conjugada del ácido, el cual es un potencial receptor de protones. Habitualmente se habla de pares ácido-base, siendo el ácido aquella molécula que en solución libera protones, mientras la base es aquella molécula que en solución capta protones. Cuando un ácido pierde un protón, la sustancia resultante se llama base conjugada del ácido. Cuando la base acepta un protón, la sustancia resultante se llama ácido conjugado de la base. La relativa facilidad con la que el ácido se disocia en un área de solución
determinada y bajo condiciones de equilibrio se denomina fuerza del ácido. Los ácidos se consideran débiles o fuertes según su capacidad de ceder protones al medio. Las bases, en forma similar, son débiles o fuertes de acuerdo a su potencial para aceptar protones. Cuando en una solución el ácido está totalmente disociado, se dice que es un ácido fuerte, como por ejemplo el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico. El ácido clorhídrico lo vamos a considerar un ácido fuerte, ya que a pH en condiciones fisiológicas se disocia y libera la mayoría de sus protones al medio. En cambio, el amoníaco es una base fuerte, por lo que posee gran capacidad para aceptar protones y convertirse en el radical amonio. La fuerza de un ácido se cuantifica por su constante disociación, Ka, y por su transformación logarítmica. Entonces, el Ka es la constante de disociación de un ácido. La tendencia de cualquier ácido débil a disociarse, es decir, la fuerza del ácido, está dada por la constante de disociación, ¿sí? El Ka. Cuanto mayor es el Ka, más disociado está el ácido y mayor es su fuerza. El pK de un ácido es igual al pH de una solución en la cual se encuentra disociado en un 50%. Los ácidos se encuentran más disociados en medios alcalinos y las bases en medio ácido. Entonces, cuando vamos a lo que es el diagnóstico inicial, ¿sí? O interpretación inicial del estado ácido-base, lo que tenemos que saber es que los cambios del estado ácido-base se pueden generar por alteraciones en la función respiratoria o por alteraciones metabólicas. Las alteraciones de la función respiratoria, acidosis y alcalosis, se van a detectar por la presión parcial de dióxido de carbono informada en el estadio ácido-base. Y las alteraciones en el área metabólica, acidosis o alcalosis, se detectan en el bicarbonato informado por el estado ácido-base o con el cálculo del anión restante plasmático. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cuando interpretamos un estado ácido-base, es decir, sacamos una muestra de sangre, un gas arterial, lo primero es interpretar estos cambios en el pH, es decir, el pH en sangre en rango fisiológico entre 7,35 y 7,45, que es el valor normal, lo vamos a definir eudremia, es decir, el valor normal del pH en sangre en un rango de 7,35 a 7,45 se denomina eudremia. Cuando tenemos un pH en sangre menor a 7,35 lo definimos acidemia, y cuando tenemos un pH en sangre mayor a 7,45 lo definimos alcalemia. El resultado de estos trastornos ácido-base, ¿sí?, nos pueden llevar, cuando tenemos un pH menor a 7,35 o una acidosis, y con un pH mayor a 7,45 una alcalosis. En esta gráfica se ven los equivalentes entre la concentración de protones, ¿sí?, y el pH. Es decir, por cada 0,1 de unidad de disminución del pH, fíjense en que la concentración de protones aumenta aproximadamente un 25%. A un pH de 7,40 corresponde una concentración de 40 miliequivalentes de protones. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar estas anormalidades en el estado ácido-base?
Bien, tenemos que ver si se producen por cambios en los ácidos volátiles, es decir, hay un trastorno respiratorio, que lo vamos a mirar con la presión parcial de dióxido de carbono, si se produce por alteraciones a nivel metabólico, es decir, cambios en los ácidos no volátiles, como el bicarbonato y el exceso de base, o si es un trastorno mixto. Tanto el bicarbonato como el exceso de bases nos informan, es decir, es una medida de cuánto ácido se ha agregado al sistema, porque son bases conjugadas de ácidos. Buffer. Sistemas amortiguadores. Un buffer es una sustancia que evita las variaciones rápidas del pH en el plasma. Su función fisiológica es evitar grandes oscilaciones en el pH cuando un ácido o una base fuerte son agregados al plasma. Constituyen un mecanismo compensador inmediato frente a cualquier trastorno ácido-base, en contraposición a las respuestas más retardadas del sistema respiratorio, que puede llevar minutos a horas, o del riñón de horas a días. Los sistemas amortiguadores o buffers, por su denominación en inglés, tenemos que saber que las soluciones de ácidos débiles y sus bases conjugadas se comportan como sus soluciones amortiguadoras, es decir, soluciones buffer, ya que tienden a resistir los cambios del pH. Si se agrega un ácido, aumentará la concentración de protones, pero el equilibrio siempre se va a desplazar hacia la izquierda, favoreciendo la formación del ácido, lo cual consumirá los protones añadidos. Si en cambio a una solución se agrega una base, se produce inicialmente una disminución de la concentración de protones y esto favorecerá la disociación del ácido. El equilibrio se desplaza hacia la derecha, que repondrá los protones agotados. Esta capacidad de amortiguación depende de la concentración del par o la base buffer, o sea, de este tampón, y de su pKa. Una solución homogénea como el plasma contiene varios amortiguadores, ¿sí? Y tenemos amortiguadores intracelulares como proteínas, fosfatos, ácidos orgánicos, y amortiguadores extracelulares como el ácido carbónico, bicarbonato y la hemoglobina. Dentro de los sistemas de las bases buffer formados por ácidos débiles, el más importante es el ácido carbónico bicarbonato. El ácido carbónico bicarbonato, ¿sí?, es el responsable del 85% de la regulación del pH en los líquidos extracelulares. El ácido carbónico es un ácido débil con un pK de 6,1, aunque el pH está más alejado del pH plasmático que el de otros sistemas, su mayor capacidad amortiguadora se debe a sus elevadas concentraciones plasmáticas. Por ejemplo, si yo inyecto 10 miliequivalentes de ácido láctico, los 10 miliequivalentes de lactato se disuelven en el plasma en 10 milimoles de lactato y 10 milimoles de protones. Los 10 milimoles de protones van a ser titulados por 10 milimoles de bicarbonato para transformarse en ácido carbónico. En plasma hay tanta concentración de ácido carbónico para disociarse y generar protones como de bicarbonato para unirse a los protones y generar ácido. Esa es la función de un sistema tampón o base buffer. ¿Qué significa exceso o déficit de base? Es la cantidad de ácido o base que hay que agregar a una muestra de sangre para llevarlo a un pH de 740, mientras la concentración mientras la presión parcial de dióxido de carbono es mantenida en 40 milímetros de mercurio, con un valor normal de 0 a más menos 2,5. Es decir, si yo tengo un déficit de bases menor, se denomina cuando es menor a 2,5, y un exceso de bases cuando es mayor a 2,5. El término exceso o déficit de base, que fue acuñado por Sigvard Andersen, hace referencia a la cantidad de
ácido base que es necesario agregar a una muestra de sangre para llevarlo a un pH de 740, manteniendo la presión parcial de dióxido de carbono en 40 milímetros de mercurio. Al corregir la presión parcial de dióxido de carbono a su valor normal, lo que se hace es se despeja el impacto respiratorio, es decir, acá están sacándole el impacto del componente respiratorio. Un valor positivo de excesos de base nos indica un aumento y un valor negativo su disminución. El aumento, en el caso de que yo tenga un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, es decir, del componente respiratorio, se acompaña de una pequeña reducción en el exceso de base. Es decir, un miliequivalente por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Bien, como bien habíamos mencionado, lo primero que vamos a mirar es en el estado ácido-base, es el pH, y luego vamos a tener que clasificarla, ¿sí?, en cuál es el trastorno ácido-base. Puede ser una acidosis metabólica, una alcalosis metabólica, una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria. En esta diapositiva, como ustedes pueden ver, en el caso que tengamos una acidosis metabólica, deberíamos encontrarnos con un pH menor a 7,35, un bicarbonato bajo, un exceso de bases menor a 3,5 y una presión parcial de dióxido de carbono disminuida. ¿Sí? En esta diapositiva van a encontrar en estos trastornos simples cómo deberían encontrarse la representación del pH y su trastorno asociado, ¿sí? Siempre entonces lo primero que hacemos es mirar el pH en un estado ácido-base, luego miramos el bicarbonato, la presión parcial de dióxido de carbono para encontrar dónde está ese trastorno simple y el exceso de base. ¿Sí? Ahí clasificamos si nos encontramos frente a una acidosis o una alcalosis y si es de origen metabólico o de origen respiratorio. Si uno solo se enfoca en el pH, ¿sí?, vamos a hablar de acidemia y alcalemia. Cuando uno clasifica el trastorno ácido-base, hablamos de acidosis o alcalosis, ¿sí?, y su origen si es metabólico o respiratorio. Evaluar la respuesta fisiológica frente a las alteraciones del pH nos llevan a que haya patrones de respuesta, es decir, bandas de compensación, distinción entre procesos agudos y crónicos, y siempre hay que definir si existe la presencia de procesos mixtos, es decir, podemos tener un trastorno ácido-base simple, dos trastornos ácido-bases al mismo tiempo en un paciente, tres trastornos ácido-bases o inclusive un trastorno cuádruple. Es decir, nosotros lo que hacemos, es decir, para saber si tenemos una acidosis metabólica pura, tenemos que calcular la PCO2 esperada. ¿Y de qué forma lo hacemos? El valor de bicarbonato real, ¿sí?, dosado en el paciente, en la muestra de un gas arterial, por 1,5 más 8 más menos 2, con un desvío estándar de más menos 2. Eso nos va a dar un valor que es la PCO2 esperada, en un paciente en el que yo ya clasifique como una acidosis metabólica. Esa PCO2 esperada, es decir, la que yo esperaría que tenga mi paciente, la tengo que comparar con la PCO2 real que tiene el paciente, es decir, con la muestra obtenida en el laboratorio. Todo trastorno respiratorio va a tener una compensación metabólica y todo trastorno metabólico va a tener una compensación respiratoria. Entonces, como bien habíamos mencionado, encontrándonos en esta acidosis metabólica, dijimos que vamos a tener una compensación respiratoria. Y lo que hacíamos era la fórmula de la PCO2 esperada. Entonces yo multiplico el valor de 1,5 por el bicarbonato que tiene el paciente más 8 con un desvío estándar de más menos 2. Y eso nos da un valor de la PCO2 esperada, que es la PCO2 que yo esperaría que tenga mi paciente. Y la voy a comparar
con la presión parcial de dióxido de carbono que tiene realmente el paciente, que es la medida. Si la presión parcial de dióxido de carbono esperada es igual a la medida, me está hablando que tiene un trastorno, una acidosis metabólica pura, ¿sí? En cambio, si la presión de dióxido de carbono medida, es decir, que tiene el paciente, es mayor que la PCO2 esperada que yo calculé, tiene una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria. En cambio, si la PCO2 medida es menor que la PCO2 esperada, tiene una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria, ¿sí? Acá nos está hablando de un trastorno mixto. ¿Cómo evaluamos estos trastornos mixtos? Es la coexistencia de dos o más trastornos ácido-bases. La variación del pH será máxima cuando los trastornos son en el mismo sentido y mínima cuando son en sentidos opuestos. Y siempre hay que calcular el gap, siempre calculamos el anion gap y el delta gap delta bicarbonato. ¿Qué es el gap? Anion gap, como está bien representado en esta filmina, o brecha aniónica. De acuerdo con el principio de electroneutralidad, la suma de todos los aniones debe ser igual a la de todos los cationes. Los principales cationes del plasma son el sodio y el potasio, y los aniones más importantes el cloro y el bicarbonato. Estos generalmente son cationes y aniones que habitualmente son medidos en el plasma. El anion gap lo que va a expresar son aniones usualmente no cuantificados en sangre, como son la albúmina, los sulfatos, los fosfatos o los ácidos orgánicos. Estos aniones pueden ser calculados con la siguiente fórmula: sodio más potasio menos cloro más bicarbonato, y con un valor normal de alrededor, ¿sí?, de 14 más menos 3 milimoles por litro. Y en condiciones normales refleja las concentraciones de albúmina y en menor medida de fosfatos. Es decir, son los aniones no medidos. Entonces, por este principio de electroneutralidad, la suma de los iones con carga positiva debe ser igual a los iones con carga negativa. Entonces tenemos sodio más potasio, siempre se pone el potasio en la fórmula del anion gap, menos cloro más bicarbonato. Como antiguamente estos aniones no eran medidos, hoy en la práctica diaria se puede medir el fósforo y la albúmina, calculamos el anion gap. Ahora, como ustedes pueden ver, cada gramo, ¿sí?, de albúmina aporta aproximadamente 2,5 miliequivalentes de cargas negativas al anion gap. En un paciente en donde los niveles plasmáticos de albúmina son de 4 gramos por ciento, contribuye al aporte de 10 miliequivalentes por litro al anion gap. En los pacientes críticos, ¿sí?, la hipoalbuminemia, es decir, la disminución de los valores de albúmina en sangre, es habitual. Siempre el anion gap debe ajustarse a la albúmina en los pacientes más graves, ¿sí?, porque como bien habíamos dicho, si hay una hipoalbuminemia, que puede ser un trastorno frecuente en estos pacientes, hay que calcularlo para ajustar el anion gap. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a las acidosis metabólicas? Las acidosis metabólicas las vamos a clasificar según si son con anion gap normal o con anion gap elevado. Entonces, independientemente del trastorno ácido-base, siempre calculamos el anion gap. Y el anion gap nos sirve para clasificar a las acidosis metabólicas. Como podrán ver, si tenemos un anion gap elevado, nos permite pensar en diferentes etiologías, como intoxicaciones por alcohol, como etilenglicol, metilenglicol, intoxicación con aspirina, ¿sí?, cetoacidosis diabética. Entonces nos permite pensar en diferentes etiologías.
Y después tenemos el delta gap, delta bicarbonato. Delta nos habla de una diferencia, ¿sí? Permite caracterizar los trastornos puros o mixtos en el contexto de una acidosis metabólica. Entonces, ¿qué es el delta gap? Delta bicarbonato es una diferencia. Como es un delta, es el anion gap, es decir, el anion gap medido, es decir, el valor que yo obtuve, ¿sí? Menos el anion gap normal, o sea, el valor estandarizado de anion gap. Es decir, el anion gap medido en base a los resultados que obtuve del paciente menos el valor que yo tome de anion gap, ¿sí? Según el centro donde esté trabajando. Es decir, por ejemplo, está estandarizado un valor de anion gap de 12 con un desvío estándar de más menos 2, o vamos a utilizar un anion gap de 13 o 14. Eso es, el centro lo tiene estandarizado. Dividido, como es un delta, el bicarbonato normal menos el bicarbonato medido. Eso nos va a dar un valor. Si ese valor es igual a 1, nos está hablando de una acidosis metabólica, ¿sí? Pura. Si ese valor es igual a 0, nos habla de una acidosis metabólica hiperclorémica. Si ese valor es mayor a 1, nos habla que coexiste con una alcalosis metabólica. Introduciéndonos en lo que es la acidosis metabólica, acá el trastorno ácido-base primario, vamos a tener un pH, estamos hablando de una acidosis, es decir, tengo que tener acidemia en sangre, tengo que tener un pH menor a 7,35. Vamos a buscar dónde está el trastorno primario, vamos a tener un bicarbonato bajo y un exceso de bajo. Esta respuesta compensadora frente a la acidemia es la hiperventilación, o sea, el mecanismo de respuesta secundario es la hiperventilación. Como consecuencia de esta hiperventilación, ¿en qué me deriva? En una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono, es decir, en una hipocapnia. Recordar siempre que en la acidosis metabólica tenemos que calcular la PCO2 esperada, que se acuerdan que era el bicarbonato por 1,5 más 8 más menos 2, para ver si tiene un trastorno asociado. Esta respuesta respiratoria frente a la acidemia, es decir, esta hiperventilación que me lleva a una hipocapnia, como consecuencia del aumento en la ventilación alveolar, lo estimamos, como habíamos dicho, con la PCO2 esperada. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas como consecuencia de una acidosis metabólica? Y bueno, vamos a tener una hiperventilación con una respiración de Kussmaul, vamos a tener hiperpotasemias, podemos tener arritmias, es decir, alteraciones a nivel cardiovascular representadas en el electrocardiograma, depresión de la contractilidad del miocardio, vasodilatación arterial y venoconstricción. ¿Cuáles son las causas de acidosis metabólica? Ya habíamos mencionado algunas. Recuerden que lo clasificamos con GAP normal o con GAP aumentado. Puede ser pérdida de bases, administración o producción endógena de ácidos, disminución de la capacidad renal para excretar ácidos. ¿Y cómo lo habíamos clasificado? Las clasificamos con anion gap normal, es decir, acidosis metabólica con anion gap normal, hiperclorémicas, y acidosis metabólicas con anion gap elevado, que ya habíamos mencionado, ¿sí? Recordar siempre que una de las causas de acidosis metabólica hiperclorémica es el aporte de cloro, es decir, la administración de solución fisiológica, ¿sí? muy utilizada en la práctica diaria, puede conducir a la acidosis metabólica. Siempre habíamos hablado del ajuste del anion gap en los pacientes críticos, siempre hay que ajustarlo a la albúmina, por eso es muy importante pedir cuando se realiza un estado ácido-base arterial que nos informen el valor de albúmina en los pacientes más graves y los pacientes más críticos, porque recuerden, como bien habíamos visto en la diapositiva del anion gap,
La albúmina aporta mini equivalentes, es decir, aporta cargas negativas al GAP. Entonces hay que ajustarlo a la albúmina. Otra cosa que tendremos que hacer en estos pacientes con acidosis metabólicas es calcular el anion gap urinario. ¿Sí? El anion gap urinario tenemos que solicitar en la muestra de orina un sodio urinario, un potasio urinario y el cloro urinario para calcular el gap urinario, si es mayor a 0 miliequivalentes o menor a 0 miliequivalentes para clasificar a las acidosis hiperclorémicas si es de origen renal o extrarrenal. ¿Sí? Esto lo pongo, nadie se los va a tomar, ¿sí? Simplemente es para que vean cómo se siguen clasificando estos trastornos. Alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica tenemos un trastorno en ácido base caracterizado por un pH mayor a 7,43 secundario a la elevación de la base Buffer plasmática, es decir, al bicarbonato y exceso de bases aumentado, provocado por la pérdida de protones. La alcalemia resultante disminuye la ventilación y causa hipercapnia. Es decir, en la alcalosis metabólica yo voy a tener un aumento de bicarbonato, un mecanismo de respuesta secundaria que es la hipoventilación, y eso me va a generar un aumento, ¿sí?, de la presión parcial de dióxido de carbono, es decir, una hipercapnia. Dentro de la fisiopatología tenemos pérdida neta de hidrogeniones, cargas alcalinas o pérdidas desproporcionadas de cloro. Dentro de las causas de acidosis metabólicas pueden ser de origen gastrointestinales, de origen renales como la utilización de diuréticos y el mantenimiento de la alcalosis metabólica se da por la hipocloremia, hipovolemia o hipopotasemia. Dentro de las causas de alcalosis metabólicas, ya mencionadas previamente, y en esta gráfica lo que vemos es cómo yo a nivel renal, que tengo todos los distintos canales, cómo alterando a través de la utilización de un fármaco como puede ser diurético inhibiendo o bloqueando un canal, o por la presencia de una enfermedad, ¿sí?, se va a generar algunas alteraciones que me van a conducir a lo que es la alcalosis metabólica. Entonces, como ya hemos mencionado, la alcalosis metabólica es un trastorno ácido-base caracterizado por un pH arterial mayor a 7,45, secundario a una elevación de la base Buffer plasmática, es decir, al bicarbonato y al exceso de base, y que estos se encuentran aumentados habitualmente provocados por la pérdida de protones. Esta alcalemia resultante lo que hace es disminuye la ventilación y causa hipercapnia. Y las causas más frecuentes se dan por la pérdida del contenido gástrico, es decir, pueden ser vómitos, el uso de diuréticos y en ciertos estados de hipercorticismo. Dentro de la fisiopatología, la concentración plasmática de bicarbonatos que se mantienen en un rango estrecho entre de valor 24 más menos 2 miliequivalentes por litro. Esto es debido al balance entre la excreción urinaria de todos los ácidos no volátiles producidos por el metabolismo y la reabsorción de bicarbonato filtrado. Normalmente todo el bicarbonato filtrado es reabsorbido un 80% en el túbulo proximal y el resto en los sectores más distales.
Frente a ciertas situaciones que provocan incrementos primarios en la base buffer, esta alcalosis metabólica es rápidamente corregida a través renal con la eliminación de bicarbonato. La alcalosis metabólica es frecuentemente mantenida o perpetuada por la respuesta renal. Recuerden que la hipocalemia genera y mantiene la alcalosis metabólica, es decir, un valor de potasio en sangre disminuido, y las alcalosis metabólicas las clasificamos en sensibles al cloro o resistentes al cloro según el valor de cloro urinario. ¿Sí? Siempre hay una respuesta compensadora a nivel respiratorio. Las causas de acidosis metabólica, como ya bien las habíamos mencionado. Y el tratamiento, siempre corrección de la causa y reposición hídrica electrolítica. Manifestaciones clínicas. Bueno, entonces, espero que les haya gustado esta clase de introducción al estado ácido-base. Recuerden que para estudiar ácido-base, ¿sí?, y poder interpretarlo, lo primero que uno tiene que hacer es observar el pH, clasificarlo, luego mirar la PCO2, el bicarbonato y el exceso de base, y luego ir viendo si tiene trastornos asociados. Siempre calculamos el anión GAP. Para el examen de pregrado, es decir, de fisiología, de segundo año de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de medicina, tienen que saber los valores de sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo, calcio en sangre, el valor del anión GAP, la definición de exceso de base, ¿sí?, y estudiar los trastornos ácido-bases y sobre todo un trastorno simple para poder interpretarlo. Hay muchas diapositivas que pueden utilizar de esta clase como material de estudio, y por otro lado siempre basarse en la lectura complementaria en los libros de fisiología. Desde ya, muchas gracias, espero que les haya gustado.